qué no inclina su rostro y vamos a orar, ¿de acuerdo? Señor, te doy gracias porque es un privilegio poder estar en tu presencia. Es un privilegio poder estar cara a cara delante de ti, Señor. Padre, es en el nombre de Jesús, el Cristo, el que estamos hoy delante de ti buscando tu presencia, tu rostro, deseando, Señor, encontrarnos contigo hoy, Señor. Deseando, Padre, escuchar tu voz para poner por obra y cumplir tu perfecta voluntad, Señor. Te doy gracias, Señor, en este tiempo, Padre, porque eres tú el autor y el consumador de la vida. Eres tú el gran yo soy. Espíritu Santo, una vez más te ruego que te muevas sobre este lugar, te muevas sobre cada corazón, sobre cada pensamiento y convenza, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no hemos creído en ti, de justicia por cuanto tú estás con el Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, Señor, ha sido ya juzgado para nosotros, los que creemos que Jesús es el Cristo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como título le puse la cita de Colosenses 1:27, dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Parte B. Esta es la segunda parte de la primera que dimos hace como un mes aproximadamente. Entonces, solamente para recordar lo que Dios nos dio permiso de compartir hace un tiempo, citamos Génesis 3:15. ¿Recuerdan qué dice Génesis 3:15? Dios habla a la serpiente diciendo que de la simiente de ella y de la simiente de la mujer que habrá una enemistad. ¿Es verdad? La simiente de la serpiente herirá en el calcañar ¿a quién? A la simiente de la mujer. Pero la simiente de la mujer, ¿dónde le va a herir? En la cabeza. ¿Y quién es la simiente de la mujer? El Cristo. ¿Es verdad? Sí, estamos recordando lo que escuchamos hace un mes. ¿Es verdad? Un mes y medio aproximadamente, ¿de acuerdo? Cité también Isaías 7:14, donde el profeta declara a través de Dios que nos iba a dar una señal, que la Virgen concebiría y daría luz ¿a quién? Al Hijo. ¿Es verdad? ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. Pero también cité también Lucas 1:26 en adelante, acerca cuando se aparece el ángel y empieza a declarar el nacimiento ¿de quién? De Jesús el Cristo. ¿Es verdad? Yo les dije que era necesario nacer de nuevo, porque el Cristo deseaba nacer ¿en quién? En usted y en mí. ¿Es verdad? ¿Sí? Y mencioné que había un simbolismo en la mujer, ¿en quién? En María, que así como el Cristo nació en ella, Dios desea que nosotros podamos dar a luz ¿a quién? A Jesús el Cristo. ¿Pero de quién concibió la Virgen María? ¿Concibió de quién? Del Espíritu Santo. Entonces usted y yo debemos concebir ¿de quién? Del Espíritu Santo, para dar a luz ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Y ahí termina todo? No, ¿qué creen? Ahí inicia el llamado, la encomienda. ¿Para qué? Para establecer ¿qué? El reino de Dios. ¿En dónde? En la tierra. ¿Es verdad? ¿Sí? Acompáñenme por favor a Lucas 1:26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Quién fue enviado? El ángel. ¿Es verdad? Había una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor esté contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Nótese aquí que hay una observación. ¿Halló qué? Gracia delante de Dios. ¿Para qué? Para dar a luz ¿a quién? Al Hijo de Dios. Mis amados, hoy, en este día, a esta hora, usted y yo hemos hallado gracia delante de ¿quién? De Dios. ¿Sabe qué? Para dar a luz ¿a quién? A Jesús el Cristo. ¿En quiénes? En cada uno de nosotros. Sigamos adelante. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra Jesús? Salvador. Darás, y él que salvará ¿a quién?
al mundo. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y es el 6º mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dice el ángel que no hay imposible para ¿quién? Para Dios. ¿Qué? Dar a luz al Cristo, ¿es verdad? ¿Será imposible que Dios dé a luz a Jesús el Cristo en usted y en mí? No lo es. La pregunta es, ¿cree usted que Dios puede dar a luz a Jesús en su vida? A ver, una vez más. ¿Cree usted que para Dios no hay ningún imposible para que Dios dé a luz a Jesús el Cristo en usted? ¿Está preparado para ello? Porque para eso Dios nos ha llamado, para dar a luz al Hijo, y para dar testimonio y para manifestar al Hijo en la tierra. ¿Está preparado? Sí, porque Dios tiene que tocar nuestra fe, porque dice que al que cree todo que le es posible. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Está bien? Ok, punto. Halló gracia y fue concebida por el Espíritu Santo. Hemos hallado gracia y estamos preparados para que el Espíritu Santo conciba, nos haga concebir. ¿Para qué? Para dar a luz a Jesús. ¿Es verdad? A ver, entonces, toda persona que se ha sentido que no tiene la capacidad de Dios, o que no es alguien en esta vida, Dios le ha dado gracia y le ha preparado para que dé a luz a su Hijo Jesús el Cristo. Entonces, a los que han estado pensando durante mucho tiempo esto, ya lo han traído en su corazón y en su mente, tiene que tomarlo en esta tarde y ponerlo ¿dónde? A los pies del Señor Jesucristo. Porque el día de hoy le vamos a pedir a Dios que Él nos ayude a concebir a Jesús. Y no es solamente una oración y ya fue, no, es un estilo de vida para dar a luz al Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, si usted es una persona que sabe que no es capaz, porque está en lo correcto, porque nadie aquí en la tierra es capaz de dar a luz al Cristo, en cada uno de nosotros mismos, en cada uno no es posible. Entonces, ¿quién debe dar a luz en nosotros? Dios mismo. ¿Está preparado? ¿Sí? ¿Está preparado? Acompáñeme a Lucas 2, por favor. Ahí adelantito dice, sí, Lucas 2, 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nótese dos palabras. Dice que ha nacido ¿qué? El Salvador. ¿Y qué? Que es el Cristo el Señor. Mis amados, quiero hacer una observación en este punto. Anteriormente nos habían hablado del Evangelio, nos habían hablado de ¿qué? De que recibiéramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Es verdad? Y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Pero cuando recibimos a Jesús, porque significa Salvador, y recibimos a Jesús como Señor y Salvador, decíamos, tenemos una salvación en la eternidad. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Y cuándo se aplica este acto? ¿Cuándo se aplica esta salvación? Bueno, hasta que el Señor venga por segunda vez por su iglesia, o bien hasta que yo muera. ¿Es verdad? Pero eso es para la eternidad, y eso es hasta que haya un evento de muerte. Que venga Dios o yo muera. Pero ¿y el estar aquí? ¿Qué hago? ¿Solamente me quedo con mi salvación de la eternidad? ¿De mi promesa? ¿De mi promesa de que Dios vendrá? ¿O moriré? Pero hasta que muera o venga. Pero mientras que hoy vivo en la tierra, ¿qué voy a hacer?
¿Qué cree? Cuando conocemos a esa salvación, a ese Jesús como Salvador, cuando lo conocemos como el Cristo, ¿qué cree que pasa? Nos da la potestad para establecer el reino sobre la tierra. ¿Ya está entendiendo esto? ¿Sí? Ha habido cierta confusión, hay que decir, bueno, entonces si creemos en Jesús, ya no somos salvos, usted es salvo. Pero cuando usted cree que Jesús el Salvador es el Cristo y conoce a Jesús el Salvador como el Cristo, se le ha revelado el reino completo para establecerlo en la tierra. Y según el Cristo es que el ungido, ¿y el ungido qué es? Cumplió con 3 oficios: rey, sacerdote y profeta. Es verdad, pero dice la Escritura: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es verdad, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Si Cristo está en mí y en usted, quiere decir que usted y yo hemos sido llamados ¿para qué? Para establecer, para ejecutar los 3 oficios, que es el de ¿qué? Rey, sacerdote y profeta. ¿Es verdad? Bueno, hoy les voy a hablar solamente de Jesús, el Hijo de Dios. Porque si usted puede entender a Jesús, su Salvador y mi Salvador, como el Cristo que estableció el reino en la tierra y solucionó el verdadero problema, sus problemas los va a poder poner bajo los pies del Señor, y ahí va a entender usted que el problema ya no es problema. ¿Por qué? Porque si no entiende la persona de Jesús como el Cristo, no va a poder entender y ubicar el reino de los cielos. ¿Está conmigo? ¿Sí? Por eso le estoy mostrando desde el principio cómo es que María dio a luz, concebida por el Espíritu Santo. Y usted va a dar a luz, gracias, por el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces nótese que dice el ángel, Salvador y Cristo. Da testimonio de Salvador y el Cristo. Entonces no hay una separación entre el Salvador y el Cristo. Es el mismo que Hijo de Dios. ¿Sí? Su responsabilidad y la mía es conocerlo en la plenitud de lo que Él es. Y para eso estamos hoy aquí. Para conocerlo a través de la palabra de Dios, no de la interpretación de las personas, sino de la palabra de Dios. Siga conmigo, por favor, un poquito más adelante. Vaya conmigo al versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar el niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Hay un hombre llamado Simeón que Dios le da una promesa por medio del Espíritu que no moriría hasta que viera ¿a quién? Al Hijo de Dios, al ungido. Pero mira lo que dice este hombre en el 31 y 32, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estaba declarando que el pueblo gentil y el pueblo Israel era ¿qué? Uno solo en Cristo Jesús, y era el Salvador. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. ¿Usted y yo éramos pueblo o éramos gentiles? Éramos gentiles. ¿Hoy qué somos? Somos pueblo de Dios. Dios aún usa a este hombre llamado Simeón para declarar lo que el Cristo había de juntar a los 2 pueblos, a los gentiles y a su pueblo Israel. ¿Sigue conmigo? ¿Está? Vaya conmigo, por favor. Versículo 39, por favor, dice así.
Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué dice? Que la gracia y se fortalecía ¿quién? Jesús, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el crecimiento de su edad. Es verdad, es lo que usted y yo estamos haciendo hoy en este día, en este tiempo, que conocer a Jesús como el Cristo. ¿Para qué? Para crecer a la altura de ¿quién? Del varón perfecto, y establecer el reino de Dios. ¿En quiénes? Ok, primeramente, ¿en quiénes tiene que establecer usted el reino? En nosotros mismos. Y después, ¿en quién lo va a establecer? En todos los que están a su alrededor. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Siga conmigo, por favor. Vamos, por favor, al 41. Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, estuvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estamos hablando que el Señor Jesús en este tiempo tiene ¿qué? 12 años. ¿Y está dónde? Con los eruditos de la ley. ¿Qué? Testificando la palabra de ¿quién? De Dios mismo. Está creciendo el Señor Jesucristo. Crecía en sabiduría y en el favor de Dios y los hombres. ¿Usted está creciendo a este nivel? ¿Por qué? ¿Qué cree? Está en esta iglesia ¿para qué? Para ser edificado en Cristo Jesús. Para que usted crezca y usted pueda hacer luz donde quiera que se pare. Porque si la Escritura dice que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, quiere decir entonces que cuando alguien le ve a usted, ¿a quién cree que está viendo? ¿A quién? ¿A Jesús? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Lo cree? Porque es lo que dice la Escritura. Es verdad. Y cuando usted se presenta delante del Padre en Cristo Jesús, ¿el Padre a quién ve? ¿A usted o a quién ve? Ve a Cristo Jesús. Si el Padre ve a Cristo Jesús, la gente cuando la ve a usted le tiene que ver ¿a quién? A Jesús. Y usted tiene que representar al Hijo de Dios, a Jesús el Cristo. Y lo tiene que representar al nivel de ¿quién? De Jesús, del Hijo de Dios. ¿Y eso lo podrá hacer usted en sus fuerzas? Nunca podremos hacer eso, porque no hay capacidad humana. Porque si tuviéramos la capacidad, no hubiese venido ¿quién? El Cristo a restaurar todas las cosas. Pero por cuanto no tenemos la capacidad y envió el Cristo, es necesario que el Cristo opere en nuestras vidas y podamos dar a luz a Jesús en nuestras propias vidas y poder establecer el reino de Dios. Mis amados, sé que muchos de los que están aquí presentes ya lo saben y a lo mejor están diciendo: bueno, me está compartiendo lo que ya sé. Bueno, si ya lo sabes, muéstrame al Cristo. Muéstrame al Cristo. O pasaremos 15 o 20 años más reuniéndonos, levantando nuestras manos, pero no estaremos a la altura del varón perfecto. Muéstrame al Cristo, porque para eso estamos hoy aquí, para evaluarnos y saber dónde estamos y de ahí empezar a caminar. Porque usted no puede estar reuniéndose cada semana y solamente levantando sus manos, pero no estar manifestando a Jesús como el Cristo. Ahora, inicié en que todos nosotros en esa semana hemos tenido luchas, circunstancias y dificultades, pero ¿qué cree? Cuando usted ha entendido quién es el Cristo en su vida, los problemas y las circunstancias ya no tienen más potestad sobre usted, ya no le quitan el sueño,
ya no se lo quitan. Anteriormente sí no lo quitaban, porque no conocíamos al Cristo. Hoy ya no, porque es para que se manifieste la gloria de Dios. ¿En quién? En usted y en mí. ¿Está conmigo? Tiene el Señor Jesucristo 12 años entonces. Marcos 1:9, por favor. Dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego que fue subido del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Me voy a quedar aquí en el 14. Dice que fue bautizado el Señor Jesucristo, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Escritura? Que fue tomado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿A dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. En Mateo 4:4 en adelante nos narra la misma situación en el desierto. Ahí se habla un poquito más abiertamente de la tentación del Cristo, pero dice que fue tentado. Podemos ver que el Cristo estableció lo que dice Santiago 4:7, que se sometió a Dios, resistió y él huyó. Se sometió por medio de la palabra, resistió por la palabra y el adversario huyó. Nótese algo, que fue tomado por el Espíritu Santo y fue llevado al desierto para ser tentado. Como que pareciera que no hay cierta congruencia en esto. ¿Cómo es que eres lleno del Espíritu, inmediatamente te lleva a dónde? Al desierto. ¿Qué no debería de ser diferente? ¿Por qué lo llevaría al desierto? ¿Para probarlo? Porque estamos viendo, según en el primero Adán, ¿estaba lleno del Espíritu Santo o no? ¿Y fue tentado? Sí. Y perdió el pacto. Ok, el segundo Adán, Cristo Jesús, fue nuevamente lleno del Espíritu Santo, sopló Dios su Espíritu Santo y fue tomado y llevado ¿a dónde? Literalmente al desierto para que fuera tentado. Mi amado, si usted está lleno del Espíritu de Dios, ¿qué cree que va a pasar con el adversario? Si se somete, si resiste, él va a huir, porque no tiene nada que ver con nosotros. Porque Jesús, el Cristo, como Rey, le quitó toda potestad al adversario en nuestras vidas. Si usted puede entender y comprender a Jesús, nuestro Salvador, como el Cristo, va a poder entender que realmente Él solucionó todo el gran problema, que es la separación entre Dios y nosotros. ¿Es verdad? Si usted está lleno del Espíritu Santo, no tiene potestad del adversario sobre usted. ¿Puede creer esto? ¿Sí lo puede creer? Bueno, entonces quiero que se lo grabe en su corazoncito y en su mente, porque cuando usted tenga dificultades, tiene que recordar su posición en Cristo Jesús, que no tiene potestad sobre usted. Lo puede acechar, según Pedro dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿qué cree? No es un león. Dice que anda como león, pero no es un león. Entonces, ¿cuál es el trabajo de él? Acechar, y que lo haga bien. Pero ¿cuál es nuestra posición en Cristo Jesús? Que haga su trabajo, porque nosotros tenemos que hacer el nuestro. ¿Cuál será el nuestro? ¿Estar temblando? Yo no veo al Cristo temblar. Yo no veo al Cristo preocupado porque estaba frente al adversario. Yo no lo veo. Pero sí veo que se manifiesta la gloria de Dios en su vida. Y con la palabra dice que el oír, que nuestra fe va a crecer. ¿Por qué? Por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces usted puede confrontar al adversario ¿con qué cree? Con el lleno del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, y le puede decir: hey, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios solo, a Él servirás y adorarás. Esa es tu posición en Cristo Jesús. Y si en otro tiempo te han robado tu paz, te han robado lo que el Señor ha dicho, hoy es el tiempo que tomes tu lugar, porque según la palabra nos muestra que estamos sentados en lugares celestiales al lado de ¿quién? Del Cristo. Y usted está en esa posición. ¿Quiénes? Los que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Está conmigo? Seguimos adelante, por favor.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El tiempo se ha cumplido, ¿de qué? De establecer el reino. ¿En dónde? En la tierra. Tiempo que ya fue, para que usted y yo podamos establecer el reino hoy en día con entendimiento. Dice: andando junto al mar de Galilea vino Simón y Andrés, su hermano, que acechaban en la arena del mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Siga conmigo, vaya conmigo al 35, por favor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le puso Simón y le buscó Simón, y los que con él estaban y hablando le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El 15 quiero leerle nuevamente: el tiempo se ha cumplido, hablando Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y el 38, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Para esto vino el Señor, para establecer el reino y predicarlo. Si Cristo está en nosotros, ¿cuál es la encomienda según Él? En Mateo 28, 18 al 20. Dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Es verdad? Ok. Hace un mes y medio alguien se me acercó y me dijo: cuando hiciste la invitación de comprometernos para compartir el evangelio, yo no sentí que tenía que hacerlo. Y sabes, cuando estamos leyendo en Mateo 28 que dice id, no es un acto de sentimiento, no es un acto de sentimiento, es un acto de ¿qué? De obediencia. Él te está diciendo ir. Es un mandamiento, no es si tú sientes, si tú te consideras preparado, si tú crees que lo puedes hacer. No, es un acto de obediencia y es un mandamiento. Ir y predicar el evangelio. Para eso hoy usted y yo estamos aquí y nos estamos capacitando. Tiene que entender esto, amado mío. Lo más importante, el que usted y yo estemos en la tierra, es para esto, para predicar que Jesús es el Cristo y darlo a conocer. ¿Dónde? En todo el mundo. En todo el mundo. Y usted y yo tenemos que prepararnos de tal manera para establecer el reino de los cielos. No con palabras de humana sabiduría, sino con palabras de Dios, con la llenura de su Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. Vaya conmigo ahora a Juan 3, por favor. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creáis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
el Señor Jesucristo, estas palabras que le dijo a Nicodemo, Él ya las había cumplido en el bautismo. ¿Es verdad o no es verdad? Él tuvo que nacer de nuevo, pero era un hombre justo, sin pecado, sí, pero tenía que cumplir ¿qué? Toda la ley. Sí, le dijo el profeta, ¿cómo es que tú vienes a mí? Si quien debe ser bautizado debo ser yo y por ti. Dice, no, tú bautízame porque es necesario que cumplamos toda la ley, toda justicia. Dios, el Cristo le está hablando a Nicodemo diciendo, es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para entrar ¿dónde? Al reino de los cielos, es verdad. Y nacer de nuevo es ¿qué? Del agua y del Espíritu. Y después de nacer del agua y del Espíritu hay una encomienda que usted y yo tenemos que llevar a cabo, mi amado. Tarde o temprano, algún día vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que dar cuentas de lo que Él nos dio, de los dones y de las capacidades que nos dio. ¿Para qué? Para establecer el reino. Ahora, no lo va a hacer solo, lo va a hacer con la ayuda ¿de quién? Del Espíritu de Dios sobre su vida y sobre mí, para poder ¿qué? Establecer el reino ¿en qué? En la tierra. Y acercaos a quienes, a los que Él ya llamó y preparó para que estuviesen con Él en la eternidad. ¿Está conmigo? Lucas 4:16 dice así: vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, para dar libertad, para sanar, para establecer y predicar ¿qué? El año agradable del Señor. Nótese, ya sabe para dónde vamos, ¿verdad? En la vida de Cristo, la transferencia del Cristo a nuestras vidas, ya sabe para dónde vamos. Lo mismo que el Señor Jesucristo hizo, por cuanto Él fue lleno del Espíritu Santo, es lo que usted y yo tenemos que hacer. Lo mismo. Y aún le voy a mostrar una cita de lo que Él habla. Acompáñenme a Juan 14:12, por favor. Dice así: de cierto os digo, Juan 14:12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Para qué dijo el Señor Jesucristo que el Espíritu estaba sobre él? Para dar libertad, para pregonar. Es verdad, y aún en esta porción le está diciendo a usted y a mí, pero cosas mayores que harán, cosas mayores. Y mi hermano, si esto hizo Jesús, eso es lo menos que usted y yo podemos hacer, porque Él está hablando de cosas mayores, es verdad, cosas mayores. Si esto lo hizo Jesús y se declaró a sí mismo en el libro del profeta Isaías, eso lo hizo, eso es lo menos que usted y yo podemos hacer. Lo está haciendo, porque aún nos ha llamado a hacer cosas mayores. ¿Se da cuenta que tenemos que llegar a ese nivel, a la altura del varón que perfecto? Y no estamos llamando señales, milagros como si fuera algo sobrenatural. Yo estoy sorprendido que en Juan 20, 30 y 31 dice: y muchas señales hizo, ¿para qué? Para que creyeran que en su nombre, en Jesús, y que en su nombre, al haber creído, tengan ¿qué? Vida eterna, es verdad. Pero dice que las señales eran ¿para quiénes? ¿Para qué? ¿Para quiénes eran las señales? Pues eran de testimonio para que creyeran en Él. Entonces, para los que no creían, para los incrédulos eran las señales, es verdad. Pero ok, usted y yo hoy en la actualidad ya no somos incrédulos, somos creyentes. Entonces quiere decir que las señales ya no son para usted y yo. ¿Qué cree? Me he dado cuenta que cuando Dios hace algo, usted y yo como hijos de Dios nos sorprendemos, cuando no debería haber sorpresa.
Y no porque menospreciamos el mover de Dios, sino porque eso debería de ser ¿qué? Natural para los hijos de Dios, porque hemos creído. Natural. Que impondríamos nuestras manos y Dios en misericordia responderá para la gloria de su nombre. El problema es que el hombre ha robado la gloria de Dios. Y después la gente, cuando ve que Dios usa a alguien, ¿qué cree que hace la gente? ¿A quién cree que busca? Al hombre. Y el hombre le roba la gloria a Dios, cuando el hombre debe ser responsable de decir: hey, te voy a guiar ¿a quién? Al Cristo, al único que puede ¿qué? Sanar, nadie más. Y si hay algo bueno en mí es porque Dios en su misericordia lo hace, porque en realidad no hay nada que podamos nosotros hacer por alguien más, sino el que está en nosotros establece el reino. Debería ser algo tan natural. Casi al final del tiempo vamos a orar por las personas que están enfermas, ¿de acuerdo? Así es de que prepárate, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No nos exponemos a que Dios se mueva, porque no creemos. La otra vez venía en mi camioneta y venía pensando, y de repente escuché algo que Dios me puso en mi corazón y me dijo: ¿por qué no me creen? ¿Por qué no te creemos? ¿Cómo? ¿Por qué no me creen? ¿Por qué levantan manos y me glorifican y me exaltan y me adoran? Pero viene un problema, una situación difícil, una circunstancia, y se olvidan de mí. Se olvidan de lo que yo he dicho, de lo que yo estoy delante de ustedes y de quiénes son ustedes delante de mí. ¿Por qué dicen que creen y no creen? ¿Por qué hacen esto? Y sabes, eso a mí me dolió y me quebrantó, y venía chillando en la camioneta: Señor, perdóname si he hecho algo incorrecto, perdóname. Una cosa es que se manifieste tu emoción y otra cosa es que se te olvide quién es quién. Dios delante de ti. Y mis amados, esto es para usted y para mí. Que yo creo que hay muchos aquí que han dudado de Dios. Y han dudado de Dios, ¿por qué? Porque cuando viene una circunstancia difícil, o su pariente está enfermo, o ya llegó una situación en la que no está en sus manos y solamente está confiando y dependiendo de Dios, y parece ser que Dios no aparece o no se manifiesta, empieza a dudar de quién es Dios. Empieza a dudar de lo que Dios es delante de usted, que Él es el autor y el consumador de la vida, y es el que Él tiene el todo, y Él es el Señor de todo. ¿Sabía usted que aún Satanás se somete a Él? Y Satanás no hace algo que Dios no permita hacer. Y si lo hace es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, y en esta semana, entonces, antes de seguir, entonces, si usted no ha creído en Dios, es tiempo de que hoy levante una oración en secreto y se ponga a cuentas con Él. Si usted ha dudado de Dios. Hace tiempo estuve trabajando en una empresa y mi jefe me empezó a hacer preguntas. Y yo entiendo que mi jefe tiene que hacerme preguntas de mi trabajo, pero hay un límite. Cuando vi que ese límite fue brincado, le dije: a ver, ¿qué está pasando? ¿Estás dudando de mí o qué pasa? Porque le dije: el día que tú dudes de mí, ese día te firmo la renuncia. ¿Por qué? Porque mi integridad está aquí puesta. ¿Sabes? A mí me dolió que estuviera dudando de mí. Ahora, si yo soy un hombre, ahora, ¿qué será Dios? ¿Qué sentirá Dios cuando usted y yo dudamos de Él? ¿Se da cuenta qué siente Dios? Entonces, ¿por qué no toma su lugar y le cree? ¿Por qué no permanece de pie y deja que Él se mueva? Y aun cuando se levante el adversario, usted debe de confiar y creer que Él va a responder a favor de usted y de mí. Esta semana hice una pregunta, le digo la verdad, fue muy difícil, pero muy difícil como no tiene una idea. Y en esa dificultad clamaba y clamaba a Dios y decía: Señor. Y sabes, me llamaron por teléfono y me dijo una persona que estaba en una situación muy difícil, y le dije: el Señor dice: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando escuché eso, ¿sabes qué trajo a mí? Trajo un confort. ¿Por qué? Porque cuando estoy en la debilidad y usted está en la debilidad, el poder de Dios se perfecciona en usted y en mí. Entonces, y ahí fue donde le dije: Señor, estoy en el mejor momento, en la mejor posición. ¿Para qué? Para ver tu gloria, Señor, manifestada. Qué privilegio y qué privilegiado me has hecho, Señor.
aún en esta posición, es para que tu gloria se manifieste. Si el Señor le está hablando, hey, es tiempo de ponerse a cuentas. Es tiempo de tomar su lugar, lo que Él dice. Y es tiempo de tomar y establecer el reino en usted. Primero en usted y después en los demás. Porque usted no puede dar lo que no tiene. Pero dice la Escritura que al que cree todo le es posible. Y según la Escritura dice que en Cristo Jesús, Dios Padre nos dio ¿qué? Todo. Y si me dio todo, es que es todo. Entonces los problemas, las dificultades, las circunstancias, el morir aún, Dios tiene el control. Él tiene el control de todas las cosas. Apocalipsis 1:6, acompáñeme. Dice la Escritura: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 28, por favor. 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nótese que en Apocalipsis 1:6 Dios nos llama reyes y sacerdotes. ¿Es verdad? Y en Mateo 28, 18 al 20 nos dice: ir y predicar el Evangelio, que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Si usted pone en balanza el oficio o el mandamiento que Dios nos está dando, es el oficio de ¿qué? Del profeta. Declarar la palabra y acercar ¿a quién? Al pueblo ¿a quién? A Dios. Mateo 28, 18 al 20. Nos ha llamado reyes, sacerdotes y profetas. El oficio del Cristo debe estar ¿en quiénes? En usted y en mí. ¿Para qué? ¿Para qué ha de ser eso? ¿Lo tiene? ¿Cree? Dice Primera de Juan 3:8. Acompáñenme por favor. Primera de Juan 3:8. Todos lo sabemos, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del adversario. Juan 10:10, por favor. Dice así: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Jesús hablando: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Él dijo que cosas mayores haríamos, quiere decir que como reyes, como sacerdotes y como profetas, en el oficio de Jesús, el Cristo, Él en nosotros, debemos establecer los tres oficios en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para acercar al pueblo, para adorar al Padre y para que toda potestad del adversario ha sido quitada. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dice: pero yo he venido ¿para qué? Para dar vida y darla ¿qué? En abundancia. Mi amado, ¿qué te ha robado el ladrón? ¿Qué ha matado? ¿Qué ha destruido de tu vida? Pero ¿para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del adversario. ¿Sí o no? Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo, no dudo, está en ti, porque has recibido a Jesús, tu Salvador, y has creído en Jesús el Cristo. Pero necesitas la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para testificar en todo el mundo que Jesús es el Cristo. Para deshacer las obras del adversario. ¿En quién? En las personas. ¿Serás tú? ¿Será tu fuerza? No, será el que está en ti operando, deshaciendo las obras ¿de quién? Del adversario.
Hay una audiencia de 120 personas, 80, no lo sé. ¿Quién de ustedes necesita que el Cristo deshaga las obras del adversario? ¿Y quién cree que lo va a hacer? ¿Lo va a hacer Él en quién? En usted y en mí. Cuando usted se para, tienen que ver al Cristo en tu vida. Y el Padre tiene que ver al Cristo en ti, ¿verdad? Y Él te dio la autoridad para deshacer las obras del adversario. ¿En quién? En las personas. Toda potestad le ha sido dada ¿a quién? Al Cristo, al Mesías. Por tanto, ir y predicar y anunciarles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y yo estoy con todos ellos hasta el fin del tiempo. Hemos visto a través de la palabra de Dios que Él ha establecido el reino y ha testificado buenas nuevas. Pero hay muchos afuera que necesitan escuchar lo que usted y yo sabemos. Y que necesitamos crecer en conocimiento, en altura, a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no hay una separación entre Jesús y el Cristo, es uno solo, el Hijo de Dios. Pero necesita conocer a el Salvador como el Cristo para establecer el reino en su vida y para que así mismo pueda establecerlo en la vida de los demás. Recuerde, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. ¿Sabes por qué? Porque todo nos entregó en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el principio, iglesia, de establecer el reino. Pero no lo vas a poder establecer si no tienes la identidad del Salvador y la identidad del Cristo, del todo, el Hijo de Dios, el Mesías. Mis amados, hay movimientos de la palabra que hoy se dan, pero yo quiero orar por cada persona que está dando un movimiento de la palabra, para pedirle que el Espíritu Santo venga sobre su vida, para que vaya y testifique que Jesús es el Cristo. Porque cuando usted está declarando la palabra, literalmente está declarando vida en las personas. Y está deshaciendo las obras del adversario en la vida de ellos. Pero debe de creer, porque al que cree, todo le es posible. Nótese una cosa más, que yo no he hablado de sus problemas y de sus circunstancias y de sus adversidades. ¿Sabes por qué? Porque cuando conoces a Jesús como el Cristo, tus problemas ya no son problemas. Y tus problemas ya no tienen más potestad sobre ti. En verdad. Es una realidad. Pero hasta que no conoces a quién, al Cristo, es establecer el reino en la tierra juntamente tú y nosotros. Porque dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos y los otros. ¿Nos permiten orar por ustedes? ¿Sí? Me gustaría llamar primero a los que están dando un movimiento de la palabra. Podrían pasar al frente, por favor. Y después de ahí, quiero pedirles a las personas que están enfermas que después pasen para orar por sanidad. Y escúchese bien, mis amados, que lo que Dios va a hacer no lo va a hacer el hombre, lo va a hacer Dios. Entonces usted no vea al hombre, usted vea a Dios. Y con esta potestad usted puede ir y compartir y poner sus manos sobre ¿quién? Sobre los enfermos. Y Dios en su misericordia decidirá sanar o no sanar, porque al final ese es asunto de Él. Si Él sana, debe ser Él exaltado y glorificado y coronado de gloria y de honra, ¿es verdad? Y si no sana, de igual manera, ¿es verdad o no? Sí, ¿por qué no se ponen aquí al frente los que dan el movimiento de la palabra? Tú eres el Cristo.